Hola, soy J. Izquierdo, artista plástico de Castellón, residente en México, y estoy aquí para presentar el proyecto de la fábrica realizado con las residencias del consorcio. Mi práctica artística, desde que vivo en México, está relacionada con los procesos culturales ligados a la economía. Tengo un proyecto de larga duración que se llamaba Capitalismo Amarillo, donde he investigado las economías informales en su desarrollo global. Por ejemplo, hemos ido a China y hemos visto cómo las chinaderas que allí se producen, ¿no?, acaban vendiéndose por senegaleses aquí en nuestras calles o por vendedores ambulantes mexicanos en las calles de México, ¿no? Una etnografía multisituada que se dedica a mapear estos procesos, ¿no?, que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con la economía y que tienen que al final generar modos de vida. En este caso, para la fábrica, lo que hice fue fijarme en mi propia familia, porque en mi familia ha trabajado, muchos de mis familiares han trabajado en la fábrica, en la Marie Claire, en los últimos 60, 70 años y evidentemente han sido procesos formales, ¿no?, pero también los hubo informales, porque yo recuerdo llegar a la escuela, de la escuela a casa de mis padres, y ponernos todos a cortar los trocitos que sobraban de las fajas, los sujetadores y todos estos procesos. Evidentemente estas economías generaron una forma de vida, ¿no?, tanto en Castellón, porque la Marie Claire tenía fábrica en Castellón, como en Villafranca, que ha sido más la investigación. Porque evidentemente una fábrica que ha tenido hasta 1.500 trabajadores, que mide 6 metros como 6 estadios, es capaz de generar todo un modo de vida a su alrededor, ¿no?, tanto económico, tanto sociológico, tanto de cambiar las fechas de las fiestas o como las entradas y salidas de los niños a la escuela, ¿no? El proyecto, en definitiva, en lo que se enfoca es entender cómo la vida de mi familia, la vida de un pueblo, se ha generado una dependencia a partir de una fábrica tan importante como fue la Marie Claire, una fábrica de lencería, de panties, de calcetín, de medias, que en los 80-90 copaba completamente el mercado nacional, mucha parte del europeo, y que a partir de los 2000 empieza a entrar en crisis, a desvanecerse, la marca está desaparecida, y se producen más productos genéricos, y finalmente las diversas crisis del 2008, de la crisis de la COVID, han llevado a la fábrica a un momento en el que hay unos 200, 300 trabajadores y trabajadoras de los que había, y está en un momento de refortalecimiento, pero tristemente también de desaparición. Entonces, ver todo este proceso, que ha durado en realidad casi 100 años, porque la empresa tiene más de 100 años, es la labor a la que me he dado, ¿no?, en este momento. El proyecto se ha dividido más o menos en la investigación de 3 situaciones. El primer bloque ha sido investigar la propia fisonomía de la comarca, ¿no? Lo que más resalta, si conocen la comarca de Esports, son las paredes, más de 7.000 kilómetros de piedra seca, ¿no? Estas paredes tenían la función de dividir el terreno para su producción agrícola y ganadera. Muchos de los terratenientes que allí vivían criaban machos y caballos que se llevaban a Cataluña y a Zaragoza, y con este capital crearon las empresas textiles, ¿no? Mi padre y mi madre se conocieron, mi padre porque trabajaba como tratante de machos y se desplazaba a Zaragoza moviendo los animales, y mi madre servía en la casa de los propietarios, y ahí se conocieron, ¿no? Y como les decía, luego se crearon estas empresas textiles y mi padre acabó trabajando en la Marie Claire y mi familia también trabajó en la Marie Claire, ¿no? El segundo componente del paisaje, evidentemente, es la propia fábrica. Estamos hablando de una fábrica que en su momento trabajaron 1.500 personas. Evidentemente, no es un paisaje que ha forzado la comarca de una forma tan física, pero sí de una forma, como hemos visto, una forma cultural, sociológica y psicológica de alguna forma, ¿no? Y finalmente, el tercer aspecto que he investigado es el de los molinos de viento, ¿no?, que es el más reciente, es una inversión económica de los últimos 10 años y que ha cambiado completamente el paisaje, ¿no?, de una forma que es brutal. Llegar a Villafranca, a Castellfort, y ver todas estas hileras de molinos que nos recuerdan un poco
a un futuro distópico, pero que es una forma de explotar de nuevo el paisaje, ¿no? de darle un valor económico de una forma mucho más extraña o mucho más contemporánea, que es que hay una inversión económica de un capitalista y muy pocos trabajadores, porque estamos hablando que los molinos necesitan muy poco mantenimiento y son capaces de rendir una cantidad de energía que no revierte directamente en los pueblos donde están instalados. Entonces ahí hay un tipo de producción extractivista que no he llegado a investigar, pero sí que he investigado esas formas, ¿no? esos ruidos que hacen los generadores y esas sombras que se proyectan sobre el paisaje y que lo cambian completamente, ¿no? El segundo bloque ha sido poder entrar dentro de la fábrica y poder ver cómo se trabaja dentro de una fábrica textil y entender también la distribución de género del trabajo, porque lo que se me ha hecho muy evidente es que evidentemente un 70% de la población que ha trabajado en la fábrica siempre ha sido femenina. Entonces es muy interesante ver cómo está tan dividida la producción dentro de una fábrica, que un tubo, ¿no?, tiene a un lado los hombres que cuidan esa máquina y luego ese tubo está manejado, está transformado por las mujeres en su mayoría, ¿no? La tercera parte del proyecto ha sido entrevistar a los protagonistas, a los agentes que intervienen en la producción, ¿no?, como decíamos, de estos productos, y que han sido mis primos, mis tíos, mis tías y también los sindicatos y también otros obreros de la fábrica, ¿no? Esta ha sido la parte más compleja porque evidentemente como dijo una amiga de Villafranca, hablar de la fábrica es un tema que está pendiente, pero es muy complejo hablar de la fábrica porque son 100 años, porque ha creado unas formas de vida, porque ha creado unos condicionantes que siguen presentes, ¿no? Y bueno, estos son los 3 bloques, ¿no?, de la investigación, y mi intención es más adelante con estos 3 bloques hacer un mini documental, ¿no?, tratando de poner estos 3 elementos en colación para explicar esta transformación de mi familia, de la comarca, del paisaje y de mi vida y de la vida de mis familiares.